Vamos a hacer contacto ahora con Roberto Rivero, que es director ejecutivo en la Federación Argentina de Entidades Empresariales del Autotransporte de Cargas, a propósito de esta situación que se generó esta semana, en la que murió un camionero tras ser atacado luego de querer atravesar un piquete. Rivero, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, Agustín. Buen día a la audiencia. Bueno, en principio, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen? Digo, ustedes son la Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas. Eh, ¿Cómo están observando esto que ha pasado en dos planos? El hecho coyuntural, la muerte de una persona en una circunstancia violenta que se da en el marco de una protesta, y la protesta en sí, que son, digo, dos acontecimientos sobre los cuales se los puede analizar, y queremos su mirada respecto de esto de la Federación en su defecto. Bien. Bueno, desde la Federación, que es una de las 4 que tiene representación gremial empresaria, nosotros al hecho coyuntural no voy a hablar del fallecimiento, sino que esto fue un crimen, el crimen de Jara, lo repudiamos públicamente, hicimos una carta, bueno, en primer lugar, solidarizándonos con la familia del asesinado Jara, y además poniendo en claro nuestra posición, que tiene que ver ya con la segunda parte de tu pregunta, Agustín, que es que nosotros en ningún momento como federación tomamos la línea de estos paros como un mecanismo aceptable de solución de la escasez del gasoil. Es decir, no nos parecía que por esa vía iba a llegar ningún tipo de solución, sino que teniendo los empresarios del autotransporte de carga sobre nuestras espaldas una responsabilidad social importante que quedó manifestada, quizá ya no se recuerde, pero en la pandemia esta actividad fue una actividad exceptuada y nunca paró, y de alguna manera estuvo a la altura de las circunstancias. En aquel momento nos parecía que nos confíen la distribución de insumos, mercaderías primarias o productos primarios, más drogas para los hospitales, oxígeno, una variedad de mercaderías que se trasladan en camión por las rutas, era no cumplir con ese mandato, nos pareció. Es decir, en síntesis, Roberto, ustedes no están de acuerdo con este tipo de medidas de fuerza que tiene reivindicaciones sectoriales, no comparten este tipo de piquetes o acciones que se llevan adelante hoy en distintos puntos del país. No, por supuesto. De Bien. hecho, perdón, ¿no? Un segundo nada más, le quería aclarar esto, Agustín. La manifestación que se hizo, que se llamó el camionazo, nosotros públicamente dijimos que esa manifestación del día martes debía suspenderse porque el día anterior habían matado a este chofer y esa marcha estaba teñida de sangre. Esas fueron nuestras palabras. Ya está. Pero comparten el reclamo, por ejemplo, el reclamo que tiene que ver tanto con las licencias de conducir que deben tener quienes se desempeñan en la actividad, o sea, flexibilizar ese tipo de licencias, garantizar el abastecimiento de combustible, regular de otra manera el tema de las tarifas, esos puntos que son los argumentos por los cuales se lleva adelante esa acción. ¿De qué manera los mira la Federación? Nosotros compartimos desde siempre, desde el mes de marzo, que estamos reclamando para que se solucione el tema de la escasez de gasoil. Es más, hicimos algunos instrumentos comunicacionales que mostraban el mapa de la Argentina, tenidas de distintos colores, de acuerdo al faltante o al tiempo de espera. Bueno, de eso no hay ninguna duda que FADEAC encabezó el reclamo con las autoridades. Ese es el problema de fondo y estamos absolutamente unidos en la Federación en esa cuestión. Por su parte, también usted me habló que hay un reclamo de los autoconvocados que era lo de la licencia nacional habilitante. Para nosotros eso es directamente un atentado contra la seguridad en el transporte. No tener esta licencia para manejar un camión que no solamente tiene exámenes físicos, sino que también hay una validación conductiva con
métodos bastante modernos para la evaluación del chofer de camión, nos parece que es algo que no tiene nada que ver con una política de seguridad vial. Uh-huh. Esa flexibilización, perdón, no la flexibilización que piden los quienes llevan adelante la protesta, sino la forma en la que se otorga la licencia, ¿es el mecanismo adecuado para esto o esa flexibilización podría quizás atender otras formas, ya sea en los costos como en los lugares en donde se obtiene la licencia? Digo, porque el carnet de conducir un auto se obtiene en el municipio de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, pero la licencia para conducir un camión no. ¿Por qué no estarían habilitados, por ejemplo, los municipios para entregar este tipo o para otorgar este tipo de licencias? Primero. Bueno, las habilitaciones para las licencias las otorga, de los lugares donde se otorgan las licencias, las otorga la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para eso hace auditorías. Estoy hablando de la capacitación, no la física que se da en hospitales o en clínicas que están habilitadas, sino en los aspectos conductivos. Esa ratificación de la licencia anual se hace con una evaluación que es un poco más compleja que la de obtener el registro del automóvil. Incluso hay simuladores donde, de acuerdo a la geografía del país y la carga que lleva el camión, se hacen prácticas en simulador. FADEAC tiene, a través de su fundación, aproximadamente 43 puntos en todo el país para dar estos cursos. Y hay otras federaciones que también tienen lugares habilitados para hacerlo. A ver, creo que ahí hay que se podrían colocar más, no hay ninguna duda que sí, y también se podrían bajar los costos. Bueno, también podría ser. Por eso, si el reclamo son los costos, bueno, creo que eso tiene solución. Si el reclamo es suprimir esa licencia, me parece que eso es un reclamo totalmente infundado y que, le repito, atenta contra la seguridad vial. Bien. El otro punto es las tarifas. ¿Cómo se regulan las tarifas en el sistema de transporte? Uno piensa que es una actividad liberal en este aspecto, pero uno de los puntos es el tema tarifas de los fletes. Sí. ¿Por qué digamos, ese argumento aparece, digamos, para justificar o para explicar también esta protesta? ¿De qué forma están fijándose esos valores que hoy aparecen tensionados por este piquete, por esta forma de piquete, Rivero? Bueno, la pregunta está bien. Para explicarlo en forma sencilla, la tarifa del transporte de carga es libre oferta y demanda, claro. Lo que cada parte pacte con el dador de carga. En ese sentido el Estado no interviene. Hay, sí, una sola tarifa de referencia que sí interviene el Ministerio de Transporte. Tuvimos nosotros una reunión ayer de 5 horas en el Ministerio. Es la tarifa que regula el precio del transporte de los productos de oleaginosas, granos, o sea, del agro, teniendo en cuenta los granos y la hacienda. Esa es una tarifa que el Ministerio de Transporte la arbitra con las partes un precio. Ayer, de hecho, hubo una reunión y producto de estos últimos aumentos del combustible, esa tarifa aumentó el 16%. Nos pusimos de acuerdo después de una negociación bastante compleja con los dadores de carga, en este caso, digamos, del campo, y las federaciones reconocidas por el gobierno como habilitadas para representar a los empresarios del transporte de cargas. Lo demás es todo libre oferta y demanda. Saliendo de ese esquema que le mencioné, lo demás es libre oferta y demanda. Y en este caso, el contrato es un contrato rígido. Como cualquier contrato, tiene una pauta de actualización por un índice, pero cuando se producen estos desequilibrios, por ejemplo, el que se viene dando con el combustible, hay que revisarlo rápidamente para poner el justo precio. Y muchas veces esos contratos no permiten esa agilidad, entonces hay un lapso donde el transportista tiene que absorber ese mayor costo. Claro.
Rivero, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de darnos no solamente su parecer, también el del sector que integra, que es la Federación, sobre estas dos facetas, ¿no? La protesta en sí o la situación que se está dando en el sector y que motiva o que explica la protesta de algunos propietarios de camiones en el país, pero también este otro hecho luctuoso, que es la muerte de este camionero Jara al querer atravesar uno de esos piquetes, que me imagino que más allá de la declamación, como entidad, ¿van a accionar de alguna manera? ¿Han presentado algo en particular o solamente va a ser la declamación la puesta, públicamente de la posición? Bueno, sobre eso no tenemos potestad porque el chofer no pertenecía a una empresa afiliada a nuestra federación, pertenece a otra federación, pero bueno, por eso no podemos hacer nada sobre este particular. Está. Ahora sí, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos, Rivero, No, ha sido Agustín, muy amable. Agustín, gracias a usted por el espacio y muy buen día. Gracias, igualmente. Roberto Rivero es el director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Está en la localidad de Daró. Allí murió un camionero esta semana cuando fue atacado a pedradas por un vehículo que se atravesó en el camino luego que quisiera desafiar o que desafiase en realidad un piquete, un corte de ruta llevado adelante por otros camioneros.